El pacto roto. Carla y Mauricio tenían apenas 3 días de casados. Él, un joven y apuesto empresario. Ella, una hermosa abogada recién graduada con honores. Ambos estaban de visita en lo que sería la casa donde vivirían. Mauricio había comprado un año antes esa casa y desde entonces estaban en remodelación. La remodelación había demorado más de lo estipulado, porque Mauricio no estaba conforme aún con los resultados de las remodelaciones. Sin embargo, por el deseo de Carla de habitarla lo más pronto posible, Mauricio accedió a dar por terminada la remodelación mientras ellos iban a su luna de miel. Carla y Mauricio entran a la casa. Carla mira todo lo que está allí. Está encantada de cómo va quedando ese espacio de la casa. Con una sonrisa amplia, camina y luego se sienta en un sofá. Mauricio se sienta a su lado y trata de besarla. Repentinamente se lleva sus manos al pecho. Carla lo ve y se preocupa y lo toma por las manos y lo sienta en el sofá. ¿Qué te pasa, Mauricio? Nada grave, contesta Mauricio con la voz un tanto apagada. Es solo un pequeño dolor en el pecho, ya se me pasará. Carla se acerca para besar a Mauricio y en ese momento las luces de la casa comenzaron a parpadear y un fuerte sonido de una puerta cerrándose los hizo pararse del sofá. ¿Qué fue eso, Mauricio?, pregunta Carla, algo extrañada y nerviosa. Mauricio trata de que Carla esté tranquila, así que no demuestra preocupación. No te preocupes, Carla. Es probable que sea una falla eléctrica. Recuerda que aún hay detalles que ajustar y lo del ruido tal vez sea algo que los trabajadores dejaron por allí y se cayó. Iré a revisar. Mauricio deja sola a Carla. Ella, más calmada, saca un teléfono celular y marca. Hola mamá, estoy súper emocionada. La casa es grande, hermosa. Sí, mamá, lo sé. Soy una afortunada. Me casé con un hombre guapo, atento, educado y con buena posición económica. ¿Qué más puedo pedir? Creo que este pacto matrimonial, esos votos que hice con Mauricio, me harán muy feliz. Al decir estas palabras, la luz de la sala se apaga completamente y se oye una voz macabra. No serás feliz, saldrás muerta de aquí. Varios objetos se mueven. Se oyen ruidos y la voz continúa. Vas a morir y no vas a poder evitarlo. Carla se asusta y grita. Mauricio regresa, trae unos utensilios en la mano y encuentra a Carla aterrada y llorando. Se acerca a ella y la abraza. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás así? Escuché una voz horrible, la luz se apagó y la silla comenzó a moverse. Estoy aterrada, contestó Carla. Tranquila, mi amor, todo está bien. Es posible que todo el estrés de la boda y la ansiedad del viaje te hayan causado un shock. ¿Por qué no vas al baño? Te duchas, te calmas y así salimos a pasear y a pasarla bien. Te juro que escuché esa voz. Además, las cosas se movieron, dijo ella asustada. Tranquila, no pasa nada. Haz lo que te digo. Seguro te sentirás mejor. Mauricio la acompaña al baño, que queda algo distante de la sala, para dejarla que se relaje. Me ducharé con la puerta abierta. Aún estoy nerviosa y asustada, contestó ella. Está bien. Además, yo estaré en la sala, dijo Mauricio. Él sale del baño y se va a la sala. De inmediato comienza a vociferar. Déjame en paz. ¿Hasta cuándo vas a seguir molestándome? Ya basta. La luz se apaga y aparece frente a él un espectro de una mujer a quien se la ve con el rostro maltratado y cadavérico. Se acerca a Mauricio y lo mira fijamente. Me abandonaste, te fuiste, no te importó lo que me pasara, le dijo la mujer. Pero ya ha pasado tiempo de eso. Además, yo era alocado y mujeriego cuando nos casamos. Nunca fue mi intención causarte daño. Pero ya ha pasado tiempo de eso. Además, yo era alocado y mujeriego cuando nos casamos. Nunca fue mi intención causarte daño. Cállate, no cumpliste con tu promesa.
Tú rompiste el pacto que tenías conmigo. Por favor, vete. Te he pedido perdón todos estos años. Yo he cambiado. Solo quiero ser feliz, dijo Mauricio. No me importa lo que digas. Debes sufrir lo mismo que sufrí yo con tu abandono. No dejaré que seas feliz con nadie. Mataré a todas las mujeres que quieras tener. Sabes que ya lo he hecho antes, dijo la mujer sonriendo. Por favor, te suplico que ya me dejes tranquilo. Amo a esta mujer. Igual me decías eso cuando nos casamos y ya ves lo que pasó. Por eso seguiré con mi venganza. Mataré a todas las mujeres que quieras tener. Esa será la consecuencia de haber roto nuestro pacto. La mujer desaparece, todo se ilumina y Carla llega a la sala. Mi amor, ¿con quién hablabas? Me pareció escucharte hablar con alguien. ¿Y esa carita? ¿Estaba llorando? Sí, pero de la emoción de ver lo afortunado de haberme casado contigo. Y Mauricio la abraza. La luz se apaga totalmente y se escuchan ruidos, pasos. Carla grita muy fuerte y se oye la voz del espectro. Te dije que no sería feliz con nadie y que la mataría. El espectro aparece y Carla al verla grita sin parar. Todo vuelve a la oscuridad y Mauricio grita. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Déjanos en paz. La mataré, nunca será feliz con ninguna mujer, gritaba el espectro. Mauricio, ayúdame, gritaba Carla. Repentinamente, la sala se ilumina y Carla ve a Mauricio ensangrentado y con un cuchillo en la mano. Ella, aterrada y llorando, lo toma en sus brazos y trata de levantarlo. Mauricio, mi amor, ¿qué te pasó?, dijo Carla. ¿Qué hiciste? Era ella la que debía morir, se escuchó en la voz del espectro de la mujer. Ya cumplí con el pacto que había hecho contigo, hasta que la muerte nos separe. Y Mauricio muere en los brazos de Carla.